Bienvenidos al programa número 15 de 21 Portadas, un programa que se realiza para la Radio Televisión de Chipiona, y hacemos como siempre un pequeño recorrido musical dependiendo del tema, y hoy os invitamos a regalar música. El programa va basado en discos que en cualquier momento se pueden regalar porque han sido grandes éxitos y seguros que pueden traer buenos recuerdos. Regalar música no está muy de moda porque pues, desgraciadamente por las nuevas tecnologías pues poca gente suele comprar música, pero siempre es un detalle que te regalen un vinilo o un compa en este caso, o al contrario ahora mismo, porque ya en el 2020 las casas discográficas han vendido más vinilos que compas, porque el recuerdo de lo que es el vinilo, lo que es el disco, la portada del disco es más atrayente para el público en general. Así que si tenéis que hacer algún regalo en estas navidades, pues si tenéis la oportunidad de regalar música, seguro que vaya a quedar muy bien. Vamos a aconsejar 21 discos que tenemos aquí en Casa Manolo Peñalchusco, en fin, como siempre en el pequeño stand que tenemos, que vamos variando según la temática, donde se pueden ver esas portadas de discos, y vamos a hacer un recorrido como he dicho antes, por 21 portadas que si regalas alguno de estos discos vas a quedar muy bien, sobre todo si a la persona que lo va a recibir le gusta la música. Así que empezamos el recorrido de música para regalar. Vamos a empezar por un disco que se ha puesto muy de moda otra vez porque se ha grabado un documental y una película. Es el Abbey Road de los Beatles. Regalar un disco de los Beatles en cualquier momento y cualquiera de los que haya grabado, seguro que a la persona que lo recibe le va a gustar. Pues el Abbey Road fue el penúltimo disco de los Beatles, ya luego se separaron. Este era 1969 y ellos se separan en 1970 y se despiden con el disco Let It Be, pero este fue el penúltimo de la discografía de los Beatles. El Abbey Road eran los estudios donde grabaron casi todos los discos de los Beatles. Era una calle, se llamaba Abbey Road, y los mismos estudios también se llamaban Abbey Road. Y seguimos, he mencionado mucho lo de Abbey Road porque en los 3 discos siguientes esos estudios tienen mucho que ver entre ellos. Mira, el siguiente disco quizás, pues de todos los que tenemos aquí, uno de los más importantes que se han grabado en la historia discográfica. Es la obra maestra de Pink Floyd, La cara oculta de la luna. Se graba en 1973 y se graba justamente en los estudios Abbey Road. Y también coincide con el siguiente disco, que es Alan Parsons, porque Alan Parsons fue el ingeniero de sonido de Abbey Road y también el productor y ingeniero de sonido de este disco, de este maravilloso disco, como es La cara oculta de la luna, la obra cumbre de Pink Floyd. Mucha gente piensa que es El muro o el Wish You Were Here, pero la obra cumbre es La cara oculta de la luna. Era el 8º disco de Pink Floyd. Ellos tenían muchos seguidores, pero era un rock progresivo que mucha gente no entendía, y aquí hicieron algo más comercial y bueno, pues se dieron a conocer pues en todo el mundo gracias a este disco. Pasamos, como bien he dicho antes, a Alan Parsons. Alan Parsons era un productor musical y a la vez ingeniero de sonido. Creó su propio grupo porque era músico, y durante mucho tiempo, todavía sigue girando por ahí, pues se convirtió tuvo un grupo muy famoso que se llama Alan Parsons Project. Y este es el segundo disco, quizá uno de los más conocidos, iRobot. Él grabó antes uno muy extraño, como bien he dicho, era ingeniero de sonido y trabajaba mucho con máquinas, y se llamaba Historias de miedo y resurrección. Y pues aquí partió totalmente el sonido, hizo canciones más pequeñas, incluso grabó single y claro, y ya entraba en listas de éxito como una gran banda de rock progresivo. Otro grupo de rock progresivo fue Supertramp. Supertramp eran americanos que triunfaron en Estados Unidos. Habían grabado ya varios discos, pero no es hasta este disco, El crimen del siglo, donde se dan a conocer, porque aquí ya vienen muy buenos temas que pasaron a la historia a principios de este disco. Después siguieron grabando con mucho éxito, ya era una banda súper conocida, y bueno, todavía Supertramp se separa en 2 grupos, por un lado un líder y por otro, pero siguen girando. Y bueno, pues Supertramp es una de las grandes bandas de rock progresivos que hemos tenido en el siglo XX. Otro disco que puedes regalar, ya no incluso cualquier disco de Queen, del grupo Queen, pues es un buen regalo. Este es uno de los últimos que grabaron, Miracle.
Bueno, contar algo de Queen me parece ya desfasado porque todo el mundo conoce Queen y regalar cualquier disco de Queen es un acierto. Otro personaje muy conocido en los años 70 fue el cantante Stevie Wonder, compositor y músico. Durante los años 70 fue el artista negro que más discos vendía en el mundo y aparte uno de los más influyentes. Este es el primer disco que graba en los años 80, se llama Master Blaster, el single, y el disco se llamaba Más caliente que Julio y estaba dedicado a Martin Luther King. Aquí Stevie Wonder dio un giro totalmente porque aparte del blues y el soul que hacía, pues ya hizo más música pop y ya en los años 80 sí se hizo más conocido en el mundo blanco porque su música era más cercana, era más abierta y como bien sabéis pues ya triunfó sigue triunfando, ¿no? Con grandes discos como La chica de rojo y otras bandas sonoras que ha hecho y bueno, pues Stevie Wonder ha sido uno de los grandes artistas de la historia de la música pop. Otro de los grandes discos es Fleetwood Mac, este es el disco en directo, aquí se recogen actuaciones de varios años, porque hacían giras muy largas, hasta de 2 años, cada disco, Rumours y Tux, pues se recogen aquí las versiones en directo. Fleetwood Mac es otro de los grandes grupos de los que más han vendido en la historia, un grupo inglés pero que se triunfa en Estados Unidos. Empezaron con el blues y terminaron con el pop. Ellos son 5 músicos, pero 3 de ellos son vocalistas, compositores. Entonces la variedad era muy amplia y Fleetwood Mac pues sigue girando y bueno, con mucho éxito. Pasamos por aquí a Bruce Springsteen, de Rivers. También empezaba la década con este disco. Era más maduro, menos rockero, pero era más personal y y además fue doble, tenía una capacidad creativa muy grande para grabar y lo hizo doble y bueno, pues, The River quizás es de lo mejor que hizo Bruce Springsteen y también abría la década, como he dicho, en los años 80 con este gran disco. Bueno, y el disco más vendido de la historia, Michael Jackson, en 1982 se convierte pues, en el artista más vendido del mundo en vendiendo discos. Sigue, a pesar de que se grabó en el 82, aún sigue siendo el disco más vendido de la historia. Ahora es muy difícil vender discos. Ahora la cantidad de discos que vendieron, por ejemplo, Michael Jackson o Fleetwood Mac hoy es imposible, porque desgraciadamente las ventas son muy pocas. Pero ya creo que será para la historia el disco más vendido de la historia, porque nadie va a vender más discos que Michael Jackson, y menos del Thriller. En 1980, pues es uno de los discos más vendidos, desgraciadamente, el último de John Lennon. Había muerto en diciembre del mismo año, y en el año 81, pues casi todo durante un año estuvo entre los discos más vendidos. La portada es muy bonita, una foto muy reciente de Yoko Ono y John Lennon besándose. Y bueno, desgraciadamente se hizo, aparte de que es muy bueno, pero se hizo muy famoso porque ese mismo año desaparecía John Lennon asesinado en Nueva York y bueno, que ha quedado para la historia. Y sobre la portada yo creo que es de las más bonitas que tiene John Lennon. Pasamos a un disco más moderno. Enya ha sido, si ha habido el rey del rock o la reina de la disco, ella ha sido la reina de la New Wave, una música muy personal, casi siempre instrumental y cantada entre inglés y gaélico. Yo creo que Enya y Lorena McKenney han sido las dos grandes señoras de la New Wave, un movimiento musical que ahora está muy decadente porque se volvió muy repetitivo, era música casi siempre instrumental, con muchos coros, y bueno, pues ya eso en las radios y en la discográfica pues dejaron de interesar, y fue un movimiento, bueno, pues que ha durado pues hasta últimos del siglo XX hasta mediados de los años del 2000, ¿no? Pero es un movimiento muy tener en cuenta, y Enya, por supuesto, pues de las grandes vendedoras de ese movimiento. Otra de las grandes artistas que dio el siglo XX y que sigue vigente, Madonna. Madonna a finales de los 80 yo creo que era la artista femenina que más vendía y que más conocía discográficamente todo el mundo. Madonna ha sido una provocadora, siempre ha ido por delante, han salido muchas imitadoras, pero Madonna es única. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es una persona que siempre ha ido por delante de todas las artistas. Y si en versión blanca tenemos a Madonna, en versión negra teníamos a la Whitney Houston. Whitney Houston llevaba la misma historia que Madonna, también innovó mucho, pero como bien sabéis, la mala vida destrozó su carrera y después su vida. Otra que desgraciadamente también tuvo muchos problemas fue Janis Joplin, también desaparecida en 1970.
Ella era una persona que sentía mucho el blues, la música negra, pero la mala vida, como bien he dicho antes, el coqueteo con las drogas y el alcohol, pues hicieron que su carrera fuera muy corta y desgraciadamente murió con 27 años. Bueno, una de las grandes estrellas de la famosa generación de los 27. Regalar un disco de Janis Joplin creo que es un acierto, porque por supuesto estos discos que están aquí, ninguno van a pasar de moda. Seguimos ahora por la parte española, porque hemos estado hablando de ingleses y americanos. Pues vamos a hacer un recorrido por 7 discos de grupos y solistas españoles. Uno de los grandes, el último en la fila. Este disco se llama Nuevas Mezclas, simplemente porque es un recopilatorio de los 2 primeros discos del grupo Último en la Fila, formado por Quimi Porté y Manolo García. Habían grabado un primer disco, se llama Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana y Enemigo del ajeno, pero lo habían grabado en unas condiciones que a ellos no les gustaron. Cuando tuvieron la oportunidad, volvieron a sacar 5 canciones de cada disco, con unas versiones nuevas. Las letras eran las mismas, pero la música la cambiaron. Lo grabaron en Londres, aquí los 2 primeros lo grabaron en España y el sonido no les gustó. Y este fue el gran lanzamiento del Último en la Fila para llegar a todo el mundo, porque aquí se recoge, como bien dicho, lo mejor de los 2 primeros discos, pero con una calidad muy buena grabada, no la que tenían antes. Bueno, ¿de qué hablar del Último en la Fila? Pues la discografía tiene 6 o 7 discos y después Manolo García por su lado pues hace su carrera en solitario como Quimi Porté. Manolo García, pues uno de los grandes artistas que ha dado este país y que sigue vigente, y todo el mundo, bueno, pues no hay concierto de Manolo García que no se llene y disco que salga nuevo que sus seguidores no lo compren. Otro de los grandes grupos españoles, Héroes del Silencio, se hacen más famosos en los años 90, pues ya la movida había terminado, venían de Zaragoza y Enrique Burburi era el líder y bueno, ha sido el grupo quizás con más visión europea que hemos tenido. Era una música que estaba de moda en todo el mundo, y Héroes del Silencio, si en vez de cantar en español hubieran sido ingleses o hubieran cantado en inglés, probablemente hubieran triunfado en todo el mundo. Una pena que se hayan separado. Enrique Burburi, su ego iba por delante de su grupo. Y bueno, pues el recuerdo de Héroes del Silencio, este es el 3er disco, el más conocido, Senderos de Traición, donde se encuentran casi los grandes éxitos de Héroes del Silencio. Otro de los discos se grababa en 1980, Alaska y los Pegamoides. Ya el grupo se estaba separando y sacaron un grandes éxitos, pero realmente era su primer disco. Y con la historia del título pensaban que eran los grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides, pero realmente no era eso, era un disco que le pusieron ese título. Ya lo hicieron también Los Toreros Muertos, con 30 años de éxito, cuando el grupo estaba recientemente formado. Bueno, pero era un atractivo que se llamara Grandes Éxitos. Aquí ya faltan 2 personajes, como es Carlos Berlanga y Eduardo Veramente. Solamente queda lo que es Alaska y Nacho Canú, por un lado, que estaban en Dinarama luego, y Ana Curra, que va en solitario. Pues uno de los grandes éxitos de la movida madrileña y de todo el foco de los años 80, donde bueno, triunfaban todos estos grupos. Pasamos a un grupo andaluz, Danza Invisible. Ellos son malagueños. Este era su 4.º disco, Música de Contrabando. A partir de ahí sacaron un directo y ya cambiaron de estilo y ya dejaron de tener éxito. Ya tenían éxito más popular en las listas de éxito, pero no como músicos de culto. Sigue el Ojeda, que es el líder de ellos. Y bueno, Danza Invisible dejaron 4 o 5 discos grabados, de los primeros, que son buenísimos. Ya después aquel Sabor de Amor y aquellas historias parecían más un grupo de Eurovisión que un grupo de rock, ¿no? Pero bueno, Danza Invisible es un grupo que en Andalucía tendríamos que estar orgullosos, porque fueron de los que salieron fuera de Andalucía con bastante éxito, a nivel comercial y como de público. Y bueno, hay que recordarlo aquí. Danza Invisible tuvo su época y ahí están. Bueno, y el gran grupo español de los años 80, Mecano. Mecano es el primer grupo que vende 1 millón de discos en los años 80. Este es quizás el más conocido de ellos, Descanso Dominical. Tuvo versiones en español, en francés y en italiano, y se hicieron muy populares, pues porque es que los cerebros tanto de Nacho Cano como de José María y la voz de Ana Torroja, era normal que este grupo triunfaran. Eran canciones quizás algunas muy ñoñas, pero otras tenían un mensaje oculto y unas historias que todo el mundo se reflejaba en esas canciones. Y como bien dicho, de los grandes compositores, tanto Nacho como José María, de lo mejor que hemos tenido por este país. Otro de los grupos que triunfaron en los años 70 y principios de los 80 fue Tequila.
era el Fenómeno Fan, pero ellos realmente, aparte de que, bueno, tenían la estética del Fenómeno Fan y de la gente que tenían 15 o 16 años en aquella época, después demostraron que eran muy rockeros y muy buenos músicos. Este quizás es el disco más conocido, el Rock and Roll, pero la discografía fue muy amplia y luego casi todos siguieron en agrupaciones diferentes o en solitario, como con los Rodríguez también, o Ariel Ro, o Alejo. Alejo se hizo productor de música y descubrió a mucha gente. Bueno, pues pasaron a la historia pues entre medio de los 70, a último de los 70 y principio de los 80. Bueno, y aquí la gran obra de arte, que esto la vamos a dejar aquí a última hora, quizás el disco español, yo creo que de lo mejor que se ha grabado en los años 70. Este disco se graba en 1975, de la mano de García Pelayo. Él conoce un trío en Sevilla, se llama Triana, y le propone grabar este disco, que en un principio se llama Triana, pero todo el mundo lo conoce por El Patio. Aquí se recoge entre este y Hijos del Agobio, lo mejor de Triana se encuentran en estos dos discos. Los dos discos fueron producidos por García Pelayo y bueno, pues Triana inventaron o modificaron lo que era el rock que se hacía en Andalucía, mientras que aquí se escuchaba el pop. Por parte de Triana, ellos estaban muy influenciados, por supuesto, por el flamenco, pero también por la música progresiva de grupos como King Crimson o los mismos Pink Floyd. Entonces mezclaron, hicieron una fusión muy correcta, yo qué sé, con mucha calidad. Y luego fue un disco que tuvo muy poca promoción por parte de la discográfica, pero el boca a boca hizo que Triana se convirtiera pues el mejor grupo que hemos tenido en Andalucía sin duda, y uno de los mejores grupos que a nivel nacional. Triana es un grupo que hay que escuchar, volver a escuchar, porque tenía mucho sentimiento y, como bien he dicho, muchísima calidad, de tres músicos estupendos y un productor como era García Pelayo, que descubrió el filón de Triana. Y despedirnos diciendo que bueno, podemos seguir regalando música, regalando discos, porque hay gente que, bueno, yo creo que un disco es un buen regalo. Y recordar que cualquier disco de estos, que los tenemos aquí expuestos, o cualquier disco de cualquier intérprete, como es Queen o Stevie Wonder o Madonna, es un éxito si a la persona que lo recibe le gusta la música. Así que este es el último programa que hacemos este año, en el 2021, pero en el 2022 os esperamos aquí.